Hoy he decidido platicarles acerca de dos libros de Chantal Maillard. El primero va a ser Matar a Platón, un libro de poesía que leí a través de 24 Symbols. Y el segundo libro va a ser este que tengo aquí en mis manos, que es La baba del caracol, una serie de 5 ensayos publicados por la editorial Vaso Roto. Matar a Platón fue acreedor en 2004 del Premio Nacional de Poesía en España. En Matar a Platón se nos presenta un accidente. Sabemos que hay un muerto y sabemos que, como si fuera una escena del crimen, tenemos varios elementos a la vista. Pero lo interesante es que conforme vamos cambiando las páginas, nos vamos dando cuenta de que hay más elementos que antes ahí no estaban, o que nos hacen preguntarnos si entonces pecamos de distracción. En realidad no se resume todo en una sola versión de los hechos. Hay variaciones, hay cambios, hay suspenso, hay incertidumbre. Si se le pudiera aplicar el término a la poesía, yo diría que los poemas están llenos de cliffhangers. Vemos algo muy interesante en la forma, y es que en la página, como lo estarán viendo en la pantalla, nos presentan el poema arriba y luego hay un espacio en blanco como una suerte de elipsis, y verán que hay 2 o 3 renglones, un renglón, etc. Este tipo de anotaciones a modo de subtítulos son en realidad anotaciones en prosa. Cada formato, sea la poesía o la prosa, representa 2 perspectivas distintas en el poema. Hay 2 voces y no sabemos muy bien quién está hablando, luego esas voces parecieran que se unen, luego el poema, aparte de hablar de un accidente y de las versiones del accidente, nos habla del mismo poema, entonces se vuelve un texto metapoético. Luego también nos encontramos con una apelación al lector, es decir, esa voz del autor nos habla a nosotros. Hay un momento en este poema largo, en el que el lector se siente en un punto de no retorno. Hay un quiebre, hay algo que pasa y siente que ya, no sé, que hay algo irreversible aquí, que algo se rompió. Es súper interesante el modo en que el poema te involucra poco a poco, el modo en que el poema te revela cosas, y es cada página tras página es un descubrimiento más amplio, como si el campo de visión de la escena del crimen se fuera expandiendo. Arriba está la poesía, abajo está la prosa, y yo diría que adentro está la filosofía. De repente todo converge y todo se vuelve una sola cosa. Es un ensayo, es un poema, pero también es un diálogo. Es algo que yo podría denominar como medio híbrido. Y de hecho el poema se llama Matar a Platón, B.O. subtitulado. Estas acotaciones de abajo funcionan a manera de subtítulos, pero son unos subtítulos que en realidad no están subtitulando el texto. Son, como lo dije antes, otra perspectiva. A menudo yo me preguntaba, ¿dónde estaba ese encuentro entre la voz poética que nos está hablando arriba y la voz de abajo? Esa especie de diálogo que aparentemente no tiene nada que ver en un principio, pero tiene mucho que ver. Yo quedé fascinada porque me preguntaba si era una especie de bucle, si era una suerte de predicción. No puedo especificar por qué pienso esto, porque entonces les estaría arruinando parte de este libro, pero puedo decir que es todo un juego poético que Chantal Maillard arma, que teje como perfectamente. Es un poema cinemático. En todo momento me estaba imaginando cómo era ese sitio que se describía, cómo eran esas situaciones. Cuando digo que los elementos van apareciendo gradual y sorpresivamente, me refiero, por ejemplo, a que en el poema número 2 aparecen los siguientes versos. Debo añadir que el viento ululaba como un perro salvaje tras la puerta embestida. No leeré todo el poema porque a lo que quiero llegar es que más adelante en el poema número 13, sin haber mencionado antes ningún otro perro, nos dice: es de color canela. El perro es de color canela, como todos los perros del lugar, y como todos tiene la mirada en fuga y el hocico trémulo.
Ya desde el principio el poema 2 me había llamado mucho la atención porque al elemento del viento se le está atribuyendo una serie de propiedades un tanto violentas. A mí me lo transmite así, porque perro salvaje y puerta embestida son dos imágenes que normalmente no las relacionaríamos con viento. Más allá de eso, lo que me gustó es que aquí el viento es el protagonista, el viento es el sujeto, y en el poema número 13 ya no hay viento, el viento se olvidó. Pero sí hay un perro, es como si lo que antes era secundario tomara la relevancia en este poema, como si siempre hubiera estado el perro. Chantal Maillard lo pone muy desenfadadamente como, sí, el perro es de color canela, sí, ajá. A este tipo de cosas me refiero con esto de la variación y también el ir apareciendo poco a poco elementos que antes no estaban. Uno se preguntaría por qué matar a Platón. Creo que aquí es cuando entra el otro libro del que quiero hablarles, es decir, La baba del caracol. Este ensayo se llama En la traza y es en torno a la creación poética. Aquí la autora Maillard cita a Nietzsche: cuidad de no ser aplastados por una estatua. Yo lo entiendo como, no podemos deshacernos de esa carga histórica que llevan incluso las palabras, los conceptos, de ideas antiguas expuestas por lo que ahora se han vuelto casi ídolos. No estoy de acuerdo con que muchos personajes de la antigüedad sean íconos, muchos filósofos, incluso ahora lo vemos con la cultura popular, ¿no? Un artista se vuelve un ícono, se vuelve un ídolo, y a veces no se discierne muy bien por qué se está siguiendo esa imagen. Igual no podemos negar, sí, nuestras influencias, pero no siempre tienen que tener la razón nuestros antepasados. Entonces matar a Platón, pues yo entendería que es una metáfora de matar los conceptos que están ya tan enterrados. Aquí entra ya lo filosófico de Chantal Maillard. Hay algo interesante, y es que sus ensayos son poesía y su poesía son ensayos, ¿no? Entonces es asombroso ver cómo Chantal Maillard es una en todos sus formatos y cómo es una persona orgánica en lo que dice, porque estamos hablando de que el poema Matar a Platón es del año 2004 y este ensayo fue publicado en 2014, bueno, este libro ya como un conjunto. Yo lo que puedo ver a través de su obra y a través de tantos años de escritura es que Chantal Maillard reafirma varias ideas, reafirma, retoma e incluso duda, no tiene miedo a dudar o a preguntarle al mismo lector o a preguntarse ella misma por cosas de las que no está muy segura. Hay muchos puntos de confluencia. En estos ensayos vemos cómo se van entretejiendo varias de las ideas que Chantal Maillard ya había expuesto en Matar a Platón. Por ejemplo, una de ellas es el concepto del infinito. El infinito visto como algo que se desborda del concepto, como un concepto que deja de serlo porque entramos en él, sea una cosa o sea una idea, es algo inabarcable, y en ese espacio, en ese instante, nosotros encontramos el gesto de las cosas. Ya sé que puede sonar un poco complicado, pero explicado más claramente, ella en su poema Matar a Platón dice: no existe el infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y la prolonga más allá de la imagen en la idea, y nace el infinito. Ella cita a Sartre y cita específicamente La náusea, diciendo a grandes rasgos que Sartre se encuentra con una raíz y se da cuenta en una reflexión que la raíz con su intensidad está siendo raíz, y se siente aturdido, se siente amenazado por ese estar siendo de las cosas, porque llega un momento en el que ya no tiene un modo de definir lo que es, más allá de la raíz. ¿Qué es eso que está siendo una raíz? Algo así. Y bueno, lo que dice Chantal Maillard es que
ante esa necesidad de delimitar las cosas. Una simple palabra es una necesidad de delimitar una idea. Ante eso nos encontramos, si nos detenemos a ver a más a profundidad, con algo que deja corta la cosa. Nos hace ver que la cosa no es solo una cosa, sino que es algo más profundo y que adentro de la cosa hay infinito. También hay otro punto de confluencia que es la variación como aquello que no es definitivo, como un suceso que no puede ser definido porque puede estar sujeto al criterio del personaje, la persona o lo que sea. Habla también en una parte, específicamente en el ensayo Nishio Santoka, se llama Atrasos, y nos habla de la identidad, de lo paradójico que resulta ser solo una biografía, reducirnos a unas cuantas líneas y delimitar una identidad. Ella siempre está en contra de la autoría, por ejemplo, del mí, de que el mí resalte sobre la obra artística, que el yo tome mayor relevancia que la misma obra y de que el arte se desvirtúe de esta forma. Lo que yo más rescato de este libro es el primer ensayo, el que les mencionaba, que se llama Pequeña zoología poemática, porque nos habla de la creación, ya lo dije, la creación poética, y nos presenta 3 modelos teóricos que, bueno, analiza para definir la creación. Y el primero es el modelo de la revelación, del descubrimiento y la revelación, en el que la realidad está dada y por lo tanto el creador es un mediador que lo que hace es recibir esa realidad y descubrirla, y le toca revelarla para los demás. En este modelo lo que hace es una analogía con el cangrejo ermitaño, y dice que el cangrejo ermitaño agarra una concha que no es su casa, la toma robada y va con ella para todos lados. Entonces uno ve el cangrejo y aparentemente el cangrejo es la concha, pero en realidad el cangrejo está adentro y apenas se ve, ¿no? Raramente se ve. Entonces dice que el cangrejo se adapta a las volutas de la concha y que cuando crece la desecha, busca otra casa simplemente. El poema no es la poesía como el cangrejo no es la concha, o la concha no es el cangrejo como la poesía no es el poema. Con esto se refiere a que el poema está mucho más adentro, o sea, el poema se vale de palabras para ser expresado, así como el cangrejo se vale de su concha para ser él mismo, ¿no? Para sobrevivir. Cuando las palabras envejecen, cuando el lenguaje va muriendo o va caducando, entonces el poema tendría que renovarse así como el cangrejo debe renovar su concha, porque entonces lo que se tiene que hacer es adaptarse a un nuevo habitáculo. Luego viene el segundo modelo, que es el modelo constructivista, en donde la realidad no está dada y por lo tanto el creador tiene que hacer, tejer o construir su propia realidad o sus propias realidades. Y aquí menciona que el artista o artesano se vuelve un técnico con las palabras, entre comillas. De hecho, por lo visto ella no está como muy de acuerdo con este modelo, porque aquí es donde el que toma relevancia es el artista y no la obra. Dice que en este modelo pues el artista hace por hacer y que la obra se vuelve el fin cuando debería ser un medio para llegar a algo más. Pero curiosamente el yo, el mí o el autor, el artista, aquí se vuelve como el sujeto que se luce delante de la obra, cuando la obra, vaya, debería de representarse a sí misma. Para este ejemplo nos compara la araña, porque la araña es tejedora. Luego viene el tercer modelo, un tercer modelo sin nombre, ya no una realidad fija como en el primer modelo o una realidad moviente como en el segundo. Nos propone otro modo de interpretación, no de la realidad, sino de los sucesos. Ella habla de realidad como
acontecimientos. El tercer modelo abriría la posibilidad a nuevos universos comprensivos, en donde los sujetos y los objetos ya no son objetos y sujetos, sino trayectorias, y donde la trayectoria ya no es movimiento, sino ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de la inspiración como un modo de respiración, habla de la escucha, habla de aquietarse, una especie de encuentro consigo mismo, algo muy, yo sé que suena muy a meditación, pero de algún modo lo es como entender lo que vemos a nuestro alrededor de otras maneras. Algo muy interesante es que conforme vamos pasando las páginas de estas divisiones de los ensayos, nos vamos encontrando con una reducción del lenguaje, con ideas más puntuales, pocas líneas en realidad, y es también un ejemplo, ¿no?, de cómo va trascendiendo la comprensión. Quizás se trate de escucha, no de discurso. Lo demuestra dejando de hablar, en este caso dejando de escribir. Por supuesto, en este tercer modelo entra el caracol, que es el animal que ella utiliza para definir que el caracol, en comparación del cangrejo, sí es uno consigo mismo, sí es uno en sí mismo, no es como el cangrejo dos, la concha y el ermitaño, sino que el caracol sí crece y viaja y se construye con su caracola o su concha. Y nos dice que si se tratara de hablar del poema, ese trazo, ese delgado trazo brillante que se adhiere a la piel y que deja su rastro por donde vaya, la baba del caracol, ahí está el poema. Es asombroso, es hermoso. Cositas así nos encontramos en este libro que no tiene comparación. Los ensayos que hay aquí son magníficos, son de mucha introspección, incluso de mucho análisis. Yo desde que empecé a leer este libro lo he llevado como Biblia y lo he releído y releído, y creo que todavía no termino de entenderlo completamente, pero es una delicia detenerme en cada pasaje. Y voy a hacer por último una observación de la edición. Quiero decir que esta edición es muy compacta y muy dócil, ¿no? Es como para ir llevando a todos lados, y que las páginas por su grosor prácticamente equivaldrían como a 3 páginas normales, y es muy cómodo al tacto. Es un libro precisamente para ser leído una y otra vez, es un libro de consulta, es un libro resistente. Y nada, creo que eso es poco de lo que quería decir, apenas yo sé que fue muchísimo. Ojalá puedan leerla los que estén interesados en saber más a fondo de su filosofía. Yo lo dije muy prosaicamente, pero espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en otro video.